¿Por qué Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel? Vamos a ver el siguiente clip y vamos a reaccionar y a profundizar en esta duda. Se hablaba una sola lengua, todos usaban unas mismas palabras, y Nemrod fue rey, y decidió construir una ciudad solo comparable con su orgullo, con una torre que llegara hasta el cielo. Su pueblo cantaba: ¿quién puede dar tanta fuerza a su flecha? Ha conquistado el mundo y lo ha dominado. La gloria de Nemrod brilla más que el sol. Pero Dios descendió para mirar la ciudad. He aquí un pueblo unido por una sola lengua. Mi arco. ¡Deteneos! ¡Obedecedme! ¿Acaso no soy Nemrod? Mi voz es una orden para ti. ¿Qué estás diciendo? A estos estúpidos se les ha vuelto loca la lengua. ¿Te atreves a faltarme al respeto? ¡Un simio se atreve contra un rey! Por eso se llamó Babel, porque Dios confundió allí la lengua única de toda la tierra. Y bueno, sí, lo que acabamos de ver fue la Torre de Babel, lo que pasó en la Torre de Babel. Y todos sabemos, cuando vemos estas películas en Semana Mayor, lo que ocurre. Dios confunde las lenguas, hicieron una torre en una ciudad para llegar hasta el cielo, para ser grandes en sus propias fuerzas. Esto lo encontramos en Génesis 11, versículo 1 al 9. Y esto ocurre después del diluvio. Dice que toda la humanidad hablaba un mismo idioma y vivía unida en un solo lugar. Decidieron construir una gran ciudad con una torre que llegara hasta el cielo, desafiando la autoridad de Dios y pues tratando de hacer un nombre por sí mismo. Ahora, ¿por qué Dios confunde la lengua? ¿Por qué confunde las lenguas entre ellos? Vamos a ver por qué, porque esto no lo hemos estudiado a cabalidad. Y es que Dios vio que la unidad de estas personas no estaba basada en la obediencia a Dios, sino en su propio orgullo y las ganas de tener autosuficiencia y buscar fama por medio de ellos mismos, por sus propias fuerzas, en lugar de esparcirse y poblar la tierra como Dios las había ordenado en Génesis 9:1. Y se unieron para desafiar pues la voluntad de Dios. Esa creo que fue el mayor de la motivación que tuvo Dios para castigarlos. Y mira lo que dice en Génesis 11, versículo 6. Dijo Dios: aquí el pueblo es uno y todas tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que para evitar que su rebelión creciera, la del hombre, confundió su lenguaje, haciendo que no se entendieran entre sí. Al no poder comunicarse, obviamente, la construcción quedó abandonada, porque no se entendían entre ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicamos esto de la Torre Babel en nuestra vida? Que ese es el punto aquí de estos videos. Comentar lo que pasó y cómo lo reflexionamos para nuestra vida. Uno,
una de esas cosas que debemos tomar para nuestra vida es el orgullo humano nos aleja de Dios. La gente de Babel quería ser grande sin Dios, pero su plan fracasó. Hoy cuando tratamos de vivir sin Dios, terminamos en confusión y caos. Eso está claro. Segundo punto de qué nos deja esta enseñanza de Babel. Y es que Dios cumple su voluntad por encima de cualquier cosa. Aunque la gente se resistió, porque se resistieron, Dios logró que la humanidad se dispersara como Él había ordenado en el capítulo 1. En el capítulo 9, perdón, en el versículo 1. Nada puede frustrar los planes de Dios, mi querido hermano. Y la tercera aplicación para nuestra vida es: la verdadera unidad está en Cristo, está en Dios. En Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Dios usó el milagro de los idiomas, de hablar en lenguas cuando llegó el Espíritu Santo, para unir a las naciones bajo el Evangelio, mostrando que la verdadera unidad viene a través de Dios, ¿sí? No de nosotros los hombres. Ahora, ¿qué impacto produce esto? Y hay que ver el contexto también. Esto sucedió después del diluvio. Y los hijos de Noé decidieron quedarse juntos y construir una ciudad en la llanura del Sinar, ¿sí? Desobedecieron a Dios. Esto desarrolló sus habilidades, pero más el orgullo quisieron sobrepasar las bondades de Dios. Ahora, después de ver todo esto, a veces ahí en ese versículo 6 de Génesis 11 dice que el hombre puede ser capaz de lo que sea. No es que Dios tuviera miedo del hombre. Ojo aquí. No significa que Dios temiera a lo que lograra hacer el hombre o que el hombre llegara al cielo, literalmente, sino que su unidad en la rebelión les permitía profundizar en su pecado sin límites. La humanidad estaba avanzando a pasos agigantados en una dirección peligrosa, apartándose completamente de Dios. Estaban siendo autosuficientes y estaban logrando muchas cosas, ¿sí? Así que para frenar esto, Dios confundió su idioma de repente y ya no pueden comunicarse entre ellos. Ya había confusión entonces. Así que el nombre de Babel viene de una palabra hebrea que significa confusión. Confusión. Lo que ellos querían construir como un símbolo de grandeza terminó siendo un recordatorio de su fracaso. El fracaso de que sin Dios no podemos lograr muchas cosas. ¿Qué aplicaciones para nuestra vida? El peligro del orgullo y la autosuficiencia. Lo que puede hacer. La Torre de Babel representa el intento del ser humano para alcanzar la grandeza sin Dios. Hoy día la humanidad sigue construyendo torres de autosuficiencia. Pretenden hacer todo por sus manos. Queremos éxito, fama y poder sin depender de Dios. Confiamos más de la tecnología, la ciencia o más nuestras habilidades que la guianza de Dios. Construimos nuestra idea en logros personales en lugar de nuestra relación con Dios, ¿sí? Entonces, como dice Proverbios 16:18, cuando el hombre se exalta a sí mismo, inevitablemente cae. ¿Ya? Ahora, Dios siempre va a cumplir su propósito, como decía anteriormente, ¿sí? Dios logró exactamente lo que él había planeado. Esto nos enseña que aunque nos resistamos a la voluntad de Dios, su plan siempre se cumplirá. Podemos intentar hacer nuestra propia voluntad, pero si no está alineada en la de Dios, terminaremos en confusión y frustración. La verdadera unidad está en Dios también. Y en Babel quisieron frustrar esto. Alaba del día de Pentecostés, de Hechos 2. Y para unir a las naciones, en vez de separarlas, las unió en el Evangelio. Personas de diferentes lugares entendieron que el Evangelio en su propio idioma, mostrando que la verdadera unidad es Cristo. Ahora, una reflexión final que nos deja esta clip de la Torre de Babel, y es que la Torre de Babel nos deja varias preguntas importantes. ¿Estamos construyendo en nuestra vida o sobre nuestra vida torres de nuestra propia gloria? ¿O estamos construyendo sobre la gloria de Dios? ¿O queremos nuestra propia gloria en nuestra voluntad? ¿Sí? Si vivimos solo para nuestros planes y éxitos, tarde o temprano experimentaremos confusión y fracaso. Eso está claro. Pero si construimos sobre la roca firme que es Cristo, tendremos una vida con un propósito eterno. ¿Sí? Dios no confundió las lenguas por crueldad, ¿sí? O por venganza,
sino por amor, para proteger a la humanidad de su propio orgullo y dirigirla hacia su propósito, hacia el plan que Dios quería. ¿Qué podemos concluir? Si hoy tú te puedes sentir quizás que hay confusión en tu vida, es momento de examinar sobre qué estás edificando en tu corazón. Dios quiere darte dirección y propósito en Dios, en Él. Así que cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta historia. ¿Crees que la humanidad sigue construyendo torres de autosuficiencia hoy día? Déjanos saber en los comentarios, dale like, suscríbete y escríbenos de qué otra historia quieres que reflexionemos y reaccionemos aquí en Reflexionando en la Palabra. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerda, el mensaje de la Torre de Babel es que sin Dios hay caos y confusión. Bendiciones.